Encerrada en un sótano de 60 metros cuadrados, Elizabeth pasó 24 de 42 años, en donde disponía solamente de una ventana, un retrete, una pequeña cocina, en el hogar más normal de Amsterdam. Joseph, el padre de Elizabeth, confesó a la policía que mantuvo a su hija encerrada en el sótano debajo de su casa, en donde violó y golpeó desde los 11 años. Fritzl ha engañado a todo el mundo. Él tuvo 7 hijos con su esposa Rosemary y 7 más con su hija Elizabeth. Uno de los frutos del incesto murió al nacer en 1996, de quien fue deshecho su cadáver por medio del fuego de la calefacción del hogar. 3 niños productos del incesto fueron trasladados arriba con él y su esposa, quienes fueron integrados como nietos y posteriormente como hijos adoptivos. Los 3 restantes permanecieron toda su vida encerrados junto a su madre debajo en el sótano. Fritzl inventó una historia bastante creíble. Hizo creer a todos, incluyendo a la policía y a las instituciones austriacas, que Elizabeth se fugó de casa para vivir en una secta y que en varias ocasiones ha abandonado a sus hijos en la puerta de la casa. Siempre que aparecían los bebés en el recinto, con ellos venía una carta firmada por Elizabeth, quien era obligada para hacerlo. En las cartas recitaba que ella no podía hacerse cargo del bebé por el lugar en donde se encontraba. Lo mismo pasó con los 3 supuestos nuevos nietos abandonados. Hubo un último intento en el que Fritzl trató de aplicar el mismo truco. Fue cuando su hija Kerstin, de 19 años, enfermó de gravedad, quien fue llevada al hospital de emergencia gracias a la súplica de Elizabeth. En el hospital no le creyeron de todo a Fritzl, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes con ayuda de las televisoras emitieron una alerta de auxilio, pues era necesario encontrar a la madre, Elizabeth. Para la suerte de Elizabeth, contaba con una televisión en donde pudo ver la alerta y con muchas súplicas rogó a su padre que la dejara ir al hospital para salvar la vida de su hija. En el hospital, Fritzl intentó mentir de nuevo, pero esta vez no le creyeron en lo absoluto. Fritzl confesó a la policía que él había nacido para violar. Los psicólogos que atendieron el caso indicaron que una de las principales razones de Joseph para cometer tales actos era el deseo del poder, tomando en cuenta que Elizabeth era la más rebelde de sus 7 hijos originales, por lo que era vista como un objeto de deseo. Fritzl utilizó la violencia sexual como elemento para tener a su hija Elizabeth sometida a abusos psíquicos y físicos, tanto en ella como en sus 7 hijos, todo para forzarlos a su voluntad. Además de que él era quien los proveía de alimentos, con lo que amenazaba a su hija de dejar de hacerlo si no le obedecieran. Otro motivo que Fritzl mencionó fue que lo hizo para hacer a Elizabeth menos atractiva para otros hombres. Joseph vincula todos los hechos con la vivencia de una relación abusiva por parte de su madre, quien le maltrataba físicamente y mentalmente. Según expertos, esto pudo haber sido el detonante del odio hacia la figura materna, lo que terminaría como un odio hacia las mujeres y su notable falta de empatía. Podríamos pensar que el caso se trata de una persona con desorden mental, pues en ocasiones los crímenes pueden llevarse a cabo en estados de alteración de conciencia, en la que el sujeto no es consciente de sus actos, como en la esquizofrenia, por lo que posiblemente a Joseph no se le podría juzgar penalmente, sino ser internado en un hospital psiquiátrico. Fritzl fue sometido a distintas pruebas psiquiátricas. Los resultados fueron que no padecía de ninguna anomalía, incluso de ninguna patología mental que le nublara su capacidad de juicio. Fritzl era totalmente consciente de sus actos. Lo que se impugnó fue la falta de empatía, vinculación emocional y sus tendencias sexuales sádicas, por lo que creemos se trata de una psicopatía o sociopatía. Joseph
Fue enjuiciado en marzo de 2009 por los delitos de violación, incesto y esclavitud y de asesinato en relación a uno de sus hijos. Fue declarado culpable en todos los cargos, condenado a cadena perpetua en un centro psiquiátrico. Pero no solo fue Elizabeth. Joseph fue encarcelado por cargos de violación en los 60 y durante su juventud. Incluso mantuvo a su madre encerrada en sus últimos años de vida, a quien hizo prisionera, tapándole las ventanas para que no volviese a ver la luz del sol. Actualmente, Joseph está cumpliendo su condena en la prisión de Stein y, según reportes, comienza a manifestar un deterioro cognitivo que hace pensar en el inicio de su demencia.